Determinar los valores nominales, máximos y mínimos de las resistencias, ¿no? Cuyas bandas de colores se proporcionan en cada inciso. Ya. Primer ejercicio, digamos el A, ¿no? Esto sería el número 1. Wow, qué cómodo se escribe cuando no estoy grabando. De verdad que eso es muy lento. Eh, Amarillo, verde. Ok, es necesario, ¿no? Lo podemos tener aquí a mano ahorita para usarlo nosotros. No sé si el ingeniero en el examen les irá a dar la lista, ¿no? Creo que sí les da la lista. A ver, que es la primera vez que yo doy circuitos uno de todos. No sé cómo son los exámenes. Si tienen modelo de exámenes, igual me los pasan. Así que no sé cómo serán sus exámenes. Pero en el caso, digamos, y la vez que yo tomé un examen de circuitos en el que me pedían este tipo de ejercicios, ¿no? Del práctico, eh, me daban, bueno, en realidad no me lo daban, tenía que memorizármelo yo, cada uno de los valores. Ahorita lo vamos a tener a mano aquí, código de colores de la resistencia, pero si en el caso tienen que memorizárselo, pues no quedaría de otra, ¿no? Sería que lo vayan memorizando, intentarlo. Cualquiera sirve, ¿no? Es un estándar, ¿no? Por ejemplo. Incluso aquí te dice primera banda, segunda banda, tercera banda y la tolerancia. Usemos esta imagen. A la lista, pero por si acaso llevamos la lista. Ah, ya. Okay. No, está bien, es lo ideal. No tiene sentido que les pidan memorizarse esto porque yo tengo dos tarjetitas de las electrónicas y en las electrónicas normalmente te dan esto igual y valores de capacitores. Entonces, bueno, lo tenemos ahí, ¿no? Hagamos una vez. Para el inciso A me dicen, ¿no? Incluso aquí ya me está diciendo cómo se maneja, ¿no? La primera banda representa un número, la segunda banda es otro número y la tercera banda es el multiplicador, ¿no? El exponente a la 0, a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, a la 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Y las tolerancias, ¿no? Nosotros tenemos en la primera, tenemos amarillo, verde, violeta, dorado. Es decir, busco amarillo, ¿no? Amarillo es 4, verde es 5, 45 por 10 a la violeta es 7, más menos, porque la tolerancia puede ser es tanto hacia arriba como hacia abajo, es decir, la tolerancia es lo que el fabricante me dice cuánto de error puede que sea en realidad, ¿no? Me dice que es de 45 por 10 a la 7 ohmios, pero puede que no sea 40, no es de 45 exacto. En este caso vas a tener una tolerancia del 5% porque puede que sea 45.003 ohmios, ¿no? 40 o 44.008 ohmios, ¿no? Quizás hasta yo me estoy equivocando, pero se entiende, ¿no? La tolerancia es ese rango de error que el fabricante me dice, ¿no? Que puede tener. Entonces, el valor máximo de resistencia va a ser el valor nominal más el 5% y el valor mínimo de resistencia va a ser el valor nominal. El valor nominal es este de aquí que acabo de encontrar, ¿ok? Que se halla con el código de colores. Luego, el máximo, por ejemplo, yo tendría que hacer regla de 3, ¿no? Si 45 por 10 a la 7, ohmios obviamente aquí, ¿no? Es el 100%, yo me pregunto el 5%, ¿cuánto va a ser? Entonces, 45 exponente a la 7 por 5 dividido entre 100. 22, esto es 2,25 por 10 a la 7, ¿no? Entonces el valor máximo es el valor nominal, llamémoslo así, nominal, más la tolerancia, ¿no? No sé cómo llamar a la tolerancia, llamémosle directamente tolerancia. No es que esto sea una fórmula genérica, no es simplemente es la manera en la que yo lo estoy escribiendo. Ustedes podrían directamente irse a los números. 45 por 10 a la 7
más, como va a ser el valor máximo, 2.25 por 10 a la 7. Todo esto en ohmios. Entonces el valor máximo va a ser 45 más 2.25 es 47.25 por 10 a la 7 ohmios. Ya si si el ingeniero les exigiera que lo dejen en exponentes, que no en exponentes, sino en ¿cómo se llama esto? Con prefijos, ¿no? Exponente a las 7, esto es 472,5 mega ohmios, porque es 10 a la 6, ¿no? Ya recorrí la coma a la derecha, le resté uno aquí de 10 a la 7 y 10 a la 6, que en calculadora sale igual, ya les expliqué, ¿no? Pueden sacar el valor, le dan el valor NG, y al darles NG, pueden ustedes jugar entre subirle más 3 o menos 3 al exponente. Creo que eso ya saben hacerlo. El valor mínimo va a ser lo mismo que ahorita, solamente que en vez de sumarle la tolerancia se la voy a restar. Por eso no quiero quedarme mucho tiempo aquí, ¿no? No sé por qué estos valores de aquí abajo, ¿para qué están? Estos de 1.16, 1.6, 1.76 y 1.44, porque hay 5 ejercicios aquí en realidad. Así que no sé para quién. ¿Alguien sabe de dónde salen estos? A ver, lo voy a Es descargar el archivo. es la respuesta de la B, Ah, que eh, sería el valor aquí. nominal, valor mínimo, valor, no me acuerdo. Ok, vamos a hacer el B entonces para ver que coincide, ¿no? Debería coincidir. De nuevo, ¿no? Los que ya lo hicieron y se estén aburriendo, pues, perdón, ¿no? Pero la oscilatura es para todos, ¿no? Incluyendo para aquella persona que le da cosita a preguntarme, pero que quiere hacer este primer ejercicio, ¿no? Ok, esto, ¿no? Vamos a ver. ¿Dónde estaba yo? Aquí. Hagámoslo acá. Esto lo voy a copiar para no estar volviendo a cada rato. Hagamos el B un poco más rápido, ¿no? Para pasar de una vez a los otros ejercicios. Es café, azul, rojo, plateado, ¿no? Café, AZ para azul, rojo y PL para plateado. Y, perdón, para poder irle. ¿Qué pedo con el ganso? Ok, nada. Acá. ¿Alguien sabe el de mensaje? Es la respuesta del B, dice, no, vamos a ver si de verdad coincide hoy. Café es 1. Azul es 6. Rojo es por 10 a la 2. Y la tolerancia es de más menos, plateado es 10%. Ahora, 16 por 10 a la 2, ¿no? Pero normalmente no se trabajan con exponentes, o sea, se trabajan con exponentes que van a la 3, a la 6, hasta la 6, ¿no? En el caso de las resistencias grandes llegan hasta megaohmio. Ya valores más grandes que el megaohmio eh, no he visto yo y nunca he usado. Y bueno, por eso es que si esta, ¿cómo sería aquí, no? La coma está aquí. Si la recorro a la izquierda, esto le añado 1, ¿no? ¿Recuerdan notación científica de física 1? Si el punto decimal recorro a la izquierda, aquí aumento. Si el punto decimal lo recorro hacia la derecha, le voy disminuyendo aquí, ¿no? Pueden ser valores negativos igual. Por eso es que esto queda como 1,6 por 10 a la 3 más menos 10%. Y en vez de 10 a la 3 yo puedo colocar K, ¿no? 10 a la 3 es kilo ohmio, que va en concordancia con la primera respuesta, 1,6 kilo ohmio. Luego, si yo hiciera, quiero sacar la tolerancia, sería 1,6 kilos, es 100%. Entonces, el 10%, ¿cuánto va a ser? Yo podría intuir, ya que el 10% va a ser 0,16, ¿no? Kilos. Pero bueno, hagamos el cálculo para estar seguro. Es 1,6 kilos por 10 dividido 100. Entonces, 1,6 exponente a la 3 por 10 dividido 100. Es 160, ¿no? 160 ohmios.
Eso, si yo lo pongo en valores em, de kilo, ¿no? Es 0.16 ohmios. Kilo ohmios, dirán, ¿no? Por 10 kilo ohmios. Entonces el valor máximo, ya me el valor máximo aquí. No es voltaje, ya es valor máximo. Bueno, quizás ahí está mal que yo lo escriba así, quizás ahí sería mejor. Resistencia máxima sería el valor nominal, que es 1.6 kilos, más 0.16 kilos, ¿no? Entonces va a ser 1.6 exponente a la 3 más lo que acabo de hallar es 1760. Eso yo lo puedo resumir como 1,76 kilo ohmios, ¿no? Y vemos que va en concordancia con la respuesta del práctico, 1.76 kilo ohmios. Y el valor mínimo, igual, nos podemos intuir ya de una vez que va a salir. Se entiende, ¿no? Es así que se trabajan. Tendrían que ser lo mismo para el C, para el D y para el E, ¿no? Tomar la tablita, allá de valor nominal, sacar con regla de tres simples el valor de la tolerancia, ¿no? Si es 10% es 10, si es 5% es 5, y suman o restan para hallar el valor. Yo puse, no. En estos ejercicios no redondees. Poner el valor real, ¿no? No pongas 1.7. Es el valor real en este ejercicio de resistencia. Ya, no mucho más que hablar sobre estos ejercicios, es simplemente eso. ¿Ok? Pasemos a el inciso 2, que yo lo veo esto como una manera de practicar y que de una vez dejarles en claro la ley de Ohm, ¿no? Todo esto es ley de Ohm. Ya. En cada inciso, aquí lo pongo, en cada inciso calcule los parámetros marcados con su índice X, ¿no? Tenemos el A, en el que tengo una resistencia, más menos, no, me pide el voltaje en X, me da el valor de la resistencia, que son 20 ohmios. Hay una flechita para acá, dice que es un amperio. Cuando la corriente entra por el positivo y sale por el negativo en los componentes pasivos, como lo es la resistencia, es un componente pasivo, entonces es porque está yendo en sentido positivo, ¿no? No es lo mismo, aquí no quiero que se chipen, cuando decimos una fuente de voltaje, por ejemplo, sale por el positivo la corriente y regresa por el negativo, la corriente es positiva, ¿no? Porque esto es un componente activo, es una fuente. Cuando el componente es pasivo, una resistencia, si entra por positivo y sale por negativo, entonces la corriente es positiva. Bueno, me tardo más tiempo en borrar las cosas que hago que en escribir. Me pide voltaje, me pide potencia igual, estoy viendo. Ok, ley de Ohm. Yo sé que, bueno, la genérica de ley de Ohm es resistencia por corriente, ¿no? Entonces justamente me pide eso. Tengo resistencia que son 20 ohmios por la corriente que es un amperio. Entonces tengo el voltaje que son 20 voltios, ¿no? La potencia que es igual, la potencia es igual al voltaje por la corriente. Entonces, si la potencia, si estos son 20 voltios y tengo un amperio, 20 watts, ¿no? La potencia se mide en watts o vatios. Tienen las fórmulas, ¿no es verdad? Me parece, ya la tienen ahí en el grupo, en la rueda esa que es más que suficiente para estos ejercicios. Es muy útil en realidad. Luego se van a dar cuenta con la práctica, porque ustedes son de redes y esto lo vamos a seguir viendo hasta redes 2 y después creo que tienen unas materias un poco más arriba que igual van a seguir viendo cosas electrónicas. La cuestión es que la ley de Ohm les va a quedar grabada en el corazón. ¿Ya? Sigamos haciendo ejercicio. Este segundo, por ejemplo, me da un valor de voltaje, me pide hallar corriente, me da valor de resistencia, 500 ohmios, y me pide hallar potencia. Yo puedo recurrir a la genérica y desde aquí despejar, ¿no? Si me pide corriente y tengo este sistema, viva la reina Isabel, sí, creo que yo se los dije. Lol. Hay otros mnemotécnicos, pero bueno. Corriente entonces es voltaje sobre resistencia. Entonces la corriente va a ser
2 voltios sobre 500 ohmios. ¿Cuánto es eso? 2 sobre 500. De nuevo, también ¿no? La corriente y el voltaje y la resistencia se suelen expresar en múltiplos de 3. En este caso me sale 4 por 10 a la menos 3, lo cual me queda perfecto para que yo esto lo llame 4 miliamperios. De nuevo, ¿no? Siempre lo coloco aquí, seguramente habrá gente que ya se lo memorizó, pero para los que siguen en el proceso, mili, micro, pico y nano. ¿Ok? Por 10 a la menos 3, por 10 a la menos 6, por 10 a la menos 9. Perdón, aquí está al revés. Micro, nano y pico. Por 10 a la menos 12. ¿Ok? De lo que sea, microculombios, microamperios, microvoltios podrían ser igual. Microohmios no existe, o sea, sí existe en teoría, pero no se usa, ¿no? De manera comercial, a lo mucho llegamos a los miliohmios. Bueno, ok. Tengo corriente, tengo voltaje, puedo hallar potencia. De nuevo, potencia es voltaje por corriente, por lo tanto potencia va a ser 2 voltios multiplicado por la corriente que acabo de hallar, que son 4 por 10 a la menos 3 amperios. 2 por eso que acabo de hallar, me sale 8 milivatios. ¿Ok? 8 por 10 a la menos 3 watts. Mili-VN, perdón. Ahí. Inciso C. Aquí lo que hace es darme resistencia y potencia y me puede hallar corriente y voltaje. Ok. No sé voltaje, no sé corriente. La resistencia es de 350 ohmios y la potencia es de 12 vatios. Bastante por si acaso, 12 vatios para electrónica. Nada, ¿no? De nuevo recurro a la ley de Ohm general y de ahí puedo ir despejando, ¿no? Pero en este caso veo que no tengo dos de los valores de la ley de Ohm, entonces tengo que recurrir a la de potencia. Potencia es igual a voltaje por intensidad, de nuevo no me sirve porque no tengo voltaje, pero recurro a la ruedita entonces que tienen ahí, ¿no? Pueden usar la del grupo, hay varias en internet, a alguno le gustó más o menos la que envié yo, como sea, pero busquen en esa rueda la fórmula que les permita ocupar los valores que tienen. En este caso necesitamos resistencia, una fórmula que trabaje con resistencia y con potencia, ¿no? Y que me quede una sola de las variables. Potencia y resistencia, yo podría hallar ohmios, ¿ok? Puedo hallar ohmios y eso es todo, ¿no? Me dice ohmios ni que voltios. Me dice que el voltaje es igual a la raíz cuadrada de la potencia por la resistencia. Eso está en una de las rueditas de la fórmula. No puedo creerlo, lo hice bien. Felicidades. Entonces potencia va a ser 12 watts o vatios, como quieran decirle, por 350 ohmios. Raíz cuadrada de eso. La verdad que estas ruedas, estas fórmulas son muy útiles. Como que hacen el ejercicio pues ya sola. Raíz cuadrada anterior, esto me sale 8.50 voltios. O sea, 8,050 voltios. ¿Ok? Ya tengo voltaje y tengo los demás valores, definitivamente puedo hallar corriente, ¿no? Por ejemplo, con ley de Ohm, o podría hallarlo con la fórmula de la potencia, como ustedes quieran. Yo lo haría con ley de Ohm, porque me da la gana. Resistencia, que son 350 ohmios. Está usando el modo complemento. No sé qué chucha será eso. No creo que sea nada malo. 350 ohmios. Corriente me pide hallar no voltaje. A ver, de una vez lo voy a despejar. Yo sé que la corriente es igual a el voltaje sobre la resistencia. Entonces la corriente va a ser el voltaje que acabo de hallar, 8,050 voltios, dividido la resistencia que me daba el ejercicio, que son 350 ohmios. A ver si me da para hacerlo ahí. Dividido 350 ohmios.
La corriente es de 23 miliamperios. ¿Ok? 23 miliamperios. Creo que usted, o sea, en calculadora le va a salir 0,023, le dan ENG y le sale 23 por 10 a la menos 3 miliamperios. Veamos el siguiente. Si se dan cuenta, pueden usar varias fórmulas, ¿no? En algunos casos tienen una, dos, tres o hasta las cuatro diferentes maneras de hallar un mismo resultado. Pueden, no hay problema. Mientras las fórmulas estén bien, ¿no? Y las ocupen de manera correcta. Eh, ¿Quieren hacer los otros dos? Porque creo que ya está más que claro, ¿no? Cómo hacer estos ejercicios. Es recurrir al formulario, básicamente. Aquí, por ejemplo, les falta resistencia y potencia, tienen corriente y voltaje. Bueno, pueden usar la idea de Makino para hallar resistencia y después siguen. En la segunda tienen potencia y corriente. Si tienen potencia y corriente, tienen una, dos fórmulas para hallar ya sea ohmios o vatios o voltaje. Entonces, sí, ya está más que claro, creo. Vamos a la siguiente. Ok, disponiendo de cuatro resistencias de 100 ohmios, muestre todas las combinaciones, serie paralela, etcétera, que se puede efectuar y determine la resistencia equivalente en cada caso. ¡Wow! ¡Qué ganas de molestar! Ok, le voy a cortar ya para no copiar. Me da flojera escribir. Esto así. Y esto acá. Esto. Poniendo de cuatro resistencias de 100 ohmios muestra todas las combinaciones posibles, ¿no? Bueno, la primera que se me ocurriría a mí, ¿no? Sería en serie, ¿no? Una, dos, tres, cuatro. Esta sería la primera, si quieren. Eh, Sinomios, ¿no? Sinomio, sinomio, sinomio y sinomios. El segundo arreglo podría ser, ese ya lo hicimos en clase. Ah, bueno, entonces ya, ¿no? Ya para qué, ¿no? Si ya lo hicieron en clase, ya lo tienen hecho y seguramente lo han grabado a la clase y etcétera. Podemos pasar al siguiente, yo creo, ¿no? El 4. Esta huevada. Eh, ¿Ya lo hicieron también? De casualidad. Oh, 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 no. Ya, hagamos entonces, ¿no? Dado el siguiente arreglo de resistencias, calcular las resistencias equivalentes de los puntos A y B, B y C y D, y etcétera. Por ejemplo, hagamos entre A y B. Entre A y B. Eso no es B. A y B. Eso como primera parte. Si yo voy a hallar entre A y B, ¿no? Estoy hablando de que voy a hallar una resistencia equivalente entre esos dos puntos. Entonces, la resistencia que voy a eliminar va a ser esta. Esta no la voy a tomar en cuenta para este ejercicio, porque voy a hallar resistencia equivalente. Es decir, una resistencia que va a ser la equivalente, que va a ser ahí. ¿Ok? Ahí. Entre estos dos puntos, como me lo pide. Aunque ahora que lo veo, creo que sí se toma en cuenta, porque después puedo hacer paralela entre las dos y hallar. Vamos a ver. En un principio, imaginemos para ir haciendo el ejercicio que esta no existe, ¿no? Que es como un cable abierto para yo trabajar más sencillo. Les había dicho que para trabajar estos tipos de ejercicios se iba desde el extremo, ¿no? Desde lo más alejado y vamos avanzando hacia lo más cercano. Lo más sencillo, si se dan cuenta aquí, es serie estas tres, ¿no? De una vez. Y puedo hacer en serie estas dos, ¿no? Vamos a ir denotándolo. Voy a hacer serie entre estas tres de acá. No voy a incluir la de 10 ohmios porque esa eh, no está, digamos, en serie con las demás. Y voy a hacer esto de acá como primer paso. Llamémosla a esto RA y a esto RB. RA.
como yo hacía para sumas de resistencias en serie, es su valor nominal, ¿no? Simplemente. Es decir, directo, ¿no? Sería 50 más 25 más 15. ¿Alguien quiere entrar? Más 15. Entonces, resistencia de A va a ser 785, ¿no? La resistencia B, eh, la puedo escribir aquí, va a ser 12 más 4. 16 ohmios. Y por comodidad, como estoy haciendo para practicar, ¿no? Yo podría dibujar un segundo circuito ya con las equivalencias que acabo de hallar, ¿no? Este A y B, que por ahora lo voy a dejar suelto. Ok. Aquí entonces yo tendría que hallar, seguir trabajando, ¿no? Esto es un paralelo. ¿Ok? Son dos paralelos separados. Ahora, vamos a probar haciéndolo así, porque esto igual es una estrella, esta de aquí. No sé si eso estoy viendo igual. Esto es estrella. Creo que tengo que transformar de estrella a delta, me parece. A ver, vamos a hacer eso con estos dos de acá, ¿no? Con estos tres o con este de aquí. ¿Están grabando? Me parece que sí hay alguien que está grabando, ¿ok? Entonces vamos a aplicar estrella. Hay una fórmula, ¿no? Para aplicar delta estrella en resistencia. De nuevo, seguramente las tienen ustedes y ahorita no me acuerdo, así que lo voy a buscar aquí, ¿ok? Es fórmula, ¿no? Así que es necesario tenerla a mano. Vamos a ver, creo que era esto de acá. Uno que se entienda fácil. Creo que este es el que se solía usar. ¿Ok? Conversión de estrella a delta. Esta se va a usar cuando yo tengo esta situación, ¿no? De aquí. Eh, tengo tres resistencias unidas a un solo nodo y tengo este arreglo que en realidad no, sí, me dice hasta ahí con la que eliminaste. Mm, sí, creo que es así en realidad. Claro, estrella tiene que estar unida a un solo punto y las tres. Ahora vamos a ver si se resuelve así, ¿ya? Vamos a hacer estrella delta de este ejercicio. Lo complicado de hacer estrella delta es saber ubicarme bien con las resistencias, ¿no? Yo voy a tener que definir para ayudarme. En el examen esto es más complicado porque tengo poco tiempo, pero vamos a intentar hacerlo aquí paso por paso. Ya, me fijo, ¿no? Tengo estrella aquí. Bueno, cualquier dibujo es lo mismo. Voy a definir tres puntos, ¿no? Esto voy a llamarlo A minúscula, como está aquí, no B minúscula. No, perdón. No, si hasta a mí me cuesta hacer esto. Eh, ok, A, B, si estaba bien. Y la que quedaría sería C, ¿no? Que sería aquí, en teoría. Ajá, se forma esa estrella de acá. Voy a ver si lo puedo dibujar aquí. Tengo del punto A una resistencia. Tengo, que sería esta de acá de 7. Tengo desde este punto, sí. Yo también no tengo práctica en esto, ¿no? A, B, en este punto de aquí.
y C, porque este nodo es el en el que se unen las tres, si era eso. Entonces tengo un A al centro. De B al centro tengo otra resistencia de 16. Y de C al centro tengo otra resistencia de, que es la calle, ¿no? La RB de 16 también. Yo voy a hallar qué es lo que voy a hallar con delta, y voy a transformar a un delta que va a ir uniendo una resistencia de Bayar que va a ir así, otra resistencia que va a ir acá y otra resistencia que va a ir aquí. ¿Ok? Y es aplicar fórmula. Por ejemplo, esta de acá, que yo le voy a dar otro nombre, a ver qué nombre le da aquí. R, bueno, aquí yo lo he hecho al revés. Llamémosle aquí este R1, este R2 y este R3. Bueno, R1 que va a ser igual, esta de aquí. Siempre, digamos, la resistencia en delta estrella arriba siempre es la suma de las diferentes multiplicaciones, como se ven aquí, ¿no? Aquí se ve. Es decir, en este caso va a ser 7 por 16 más 16 por 16 más 7 por 16. Se repite porque hay dos 16. Dividido la resistencia que en este caso que voy a hallar, la que está al frente suya, que es 16. ¿No? Se entiende, ¿no? Es la arriba, el numerador es el mismo para las tres resistencias que voy a hallar. Lo que varía es el denominador, que en este caso es de donde yo voy a hallar esa resistencia, su contrario, ¿ok? Su opuesto, por así decirlo. R1 va a ser entonces 7 por 16 más 16 por 16 más 7 por 16 dividido 16, te da 30. Ahorita vamos a ver cómo ubicarlo a esa. R2 va a ser lo mismo arriba, dividido R2 es de aquí, ¿no? Otra 16, entonces también va a ser 30 esta. Y R3 va a ser el numerador, que es genérico, es el mismo para los tres dividido la resistencia del frente, que en este caso R3 es la de 7. Pucha, me olvidé de anotar esta. 7 por 16 más 16 por 16 más 7 por 16. Dividido 7 sale 68,57. Ahora ya tengo la resistencia. Ahora hay que ubicarla. Entre A y B, ¿no? Entre A y B, es decir, va a quedar una resistencia aquí, conectada de esta manera, que va a ser paralelo con estas dos de acá. Va a ir R1. A y B, entre B y C va a quedar una resistencia aquí, que va a ser R3, y entre A y C, conectada de esta manera aquí, una tercera resistencia, ¿no? Esa es la parte complicada de hacer estas conversiones, que después ubicar las resistencias es complicado, pero vamos a intentarlo. Eh, para no chiparme el dibujo que tengo. Ahí verás la de 7, de A al nodo es la de 7, del B al nodo es una 16 y de C al nodo era otra 16. Está bien. Primero dibujo lo que ya tenía. Esta resistencia que no la he tocado. Ahorita vamos a ubicar la cual es. Teníamos otra en esta parte que tampoco he tocado. Lo que he tocado ha sido esto de acá.
entre A y B dice que va a haber otra resistencia. Ahí está la resistencia 1, si no me equivoco. Entre B y C va a haber otra resistencia, ¿no? Es R3. Entre B y C, y entre C y B, ¿no? Entre C y B aquí va a haber otra resistencia, aquí. Este es el punto C. Yo puedo hacer aquí el punto, hasta el punto B, esto es A, bueno, el ejercicio. Y me quedaría esto, ¿no? Esto. Que en teoría ya me simplificó, realmente sí me simplificó el ejercicio, ¿no? Ahora puedo hacer serie entre estos aquí y un paralelo entre estos tres. Me va a quedar al final una sola serie y hallo la resistencia equivalente. Es decir, entre estos dos va a ser serie. Este le voy a llamar RC. Entre estos tres de una vez puedo hacer de una vez un solo paralelo. RD. RC va a ser igual a... Ah, me olvidé de ubicar R2, ¿no? R2... Sí. Y entre C y B. Bueno, entre C y el no. C y A, perdón. No, es que yo me chipo. R2, sí, R2. Vivo acá. Ok. Me faltan los valores de la izquierda. Era RA, que era 85 y 30, ¿no? A la izquierda estas de aquí eran las de 85 y 30. Okay. RC va a ser R3 más R2. R3 valía 68.57 y R2 es 30. Esto va a ser 639, 98,57. Y RD, como son tres resistencias, me conviene usar la fórmula genérica, ¿no? Esta que me dice que es 1 sobre 85 más 1 sobre... Es 90 en lugar de 85. 25, sí, ¿no? Yo supe mal. 2, 3, 4, sí, 90, gracias. No sé por qué no 90. Entonces esto quedaría... Ah, no, aquí lo estoy haciendo. 90 sobre 1 sobre 30 más 1 sobre R1, R1 que igual era 30, si no me equivoco, ¿no? 30. 1 sobre RD va a ser igual a la suma de todos esos inversos. 1 sobre 90 a 1 sobre 90 más 1 sobre 30 más 1 sobre 30. Me da 7/90. En la calculadora ustedes lo pueden ver, pero yo quiero eso que hallé, le saco igual 1 sobre anterior, o sea, el inverso, ¿no? Es 90 lo paso a la izquierda, 7 lo paso a dividir y RD lo paso arriba, ¿no? Para que quede arriba como tiene que estar. Y esto me da 97avos, que es 12,85. ¿Esto cómo sería? Esto me refiero a que aquí queda la equivalente del paralelo y la equivalente de la serie, ¿no? Ahora hago serie y me va a quedar una resistencia entre los puntos A y B. Esto es RD y esto es RC, perdón. A ver, veamos si está bien. Resistencia equivalente entonces va a ser RD, que es 12,85 más RC, que era 98,57. 111,142. Vamos a ver. Ahora este de aquí. Está mal, ¿no?
No da ninguno de estos valores de aquí que debería darnos. Entonces, esa delta estrella está mal que hemos hecho, no es entre esos dos puntos. Más bien creo que es entre este punto de aquí, ¿saben? Sí, creo que es eso. Ok. Creo que ese era el problema. Es que estos ejercicios de delta estrella, en serio, sé que parece tonto que hasta yo me esté equivocando, pero son complicados. ¿Qué se le va a hacer? A nadie le gusta hacer esto. Vamos a ver, démosle un último chance a este ejercicio, si no pasamos al siguiente, ¿no? Y ya yo tendría que analizarnos con más detenimiento para hacerlo bien y entregarles a ustedes un buen resultado. Creo que la estrella es aquí, con las resistencias de 30, de 16 y RB. Aquí. Me refiero a con esto, esto y esto. ¿Ok? Y eso que creo que está mal, porque en estrella no, claro, no puede ser estrella, porque estos dos no se pueden unir en estrella, tienen que ser diferentes. Aquí A es diferente, aquí es B, y este tercero iría igual con B. Entonces estrella no funciona en ese caso. Paralelo no puedo hacer con estos dos. Delta entre 37. Delta con estos tres. De delta estrella. Podría ser. Ya. Ok, vamos a usar el divisor de voltaje. Sí, yo tengo que analizar estos, la verdad, y tenerlos hechos y explicarlos. De otra manera, aquí no vamos a tardar mucho. ¿Ok? Pero creo que es delta entre estos tres de aquí. Este triángulo se hace delta. Vamos a ver, ¿ya? Dejémoslo eso ahí en incógnita. ¿Esta tarea para cuándo es, no? Porque si es para el lunes, yo tendríamos que hacer asignatura mañana, al menos una cortita para hacer esto de aquí. XD, porque no, lo voy a hacer ya, solamente que no he tenido tiempo, no había revisado su tarea, la verdad. Y no es que sea imposible, ya no les quiero meter miedo, pero sí es necesario hacer análisis bien y con tiempo. Vamos a lo siguiente, ¿no? No sé si este lo habrán hecho porque este es sencillito. Si no, pues lo hacemos. Divisor de voltaje. No creo que ya les expliqué divisor de voltaje la teoría. Si no, pues no hay problema. Calcule por divisor de voltaje los parámetros señalados, ¿no? Voltaje en X y voltaje en Y. Aquí que me piden el ISO B. Resistencia, ¿no? Bueno, aquí me dice, aquí me pediría, creo que aquí me pide voltaje aquí, ¿no? Aunque no me lo indica, pero por la respuesta del ejercicio yo me estoy guiando. Y aquí me pediría resistencia, ¿no? Sí. Ok, hagamos. Para el inciso A. Divisor de voltaje es otra de esas fórmulas, otra de esas aplicaciones que de nuevo, aunque suene ridículo, tienen que grabarse en el corazón porque de nuevo lo van a ocupar bastante. 15 voltios. ¿Qué me dice el divisor de voltaje? Si yo tengo este arreglo, que están viendo aquí, ¿no? De dos resistencias en serie con una fuente, y yo quiero conocer el voltaje que hay entre este punto, este voltaje de aquí, que se suele llamar voltaje de salida, y este se le suele llamar voltaje de entrada. El voltaje de salida es igual a esta resistencia 2, bueno, resistencia 1, fórmula genérica no estoy armando aquí, es la resistencia 2 sobre la sumatoria de resistencia 1 más resistencia 2 multiplicado al voltaje de entrada. Esto es divisor de voltaje. Me permite hallar este voltaje que estoy indicando acá. El B y el C es para el martes, mejor mañana. Sí, mañana vamos a hacer esa asquerosidad de... El B y el C es la cosa. Sí, a ver, ahorita vamos a hacerlo, no vamos haciendo paso por paso. Para el SB es para el lunes. Ya mañana lo vamos a hacer. Mañana. Mañana, ya.
En este caso, no quiero hallar, divisor de voltaje me permite hallar ese voltaje de ahí, teniendo ese arreglo. Me fijo, comparo con mi ejercicio. El voltaje que voy a hallar entonces con divisor de voltaje va a ser el voltaje en Y, ¿no? El voltaje en Y va a ser la resistencia R2, que es de 20 ohmios, dividido 20 más 100 multiplicado por 15 voltios, ¿no? He hecho la comparación de esta, que es la genérica de divisor de voltaje, que si lo googlean les va a salir esto. Entonces hallemos el valor, ¿no? Es 20 sobre 20 más 100 por 15. 2.5, ¿no? 2.5 voltios. 20 y 100. 20 sobre 120 por 15. 5 medios, ¿no? Entonces, a mí me restaría dame un segundo, divisor de voltaje. Sí, ok. 2.5 voltios, ¿no? Entonces en B sub Y hay 2.5 voltios. Ya. Entonces el voltaje en X, ¿cuánto va a ser? Si esta, viéndolo desde el punto de vista de voltaje, si aquí 15 voltios y este consume 2.5, ¿cuánto tiene que caer aquí? A ver. Los voltajes de entrada, o bueno, tiene que ser igual a los voltajes, no de salida. O sea, lo que entra, lo que se consume, lo que se entrega de voltaje tiene que ser igual al voltaje consumido. ¿Quiénes entrega voltaje? La fuente. ¿Quiénes consumen las resistencias, no? Entonces, esos voltajes de resistencia BX y BY tienen que ser igual al voltaje entregado. Como yo ya tengo BY, yo puedo hacer aquí voltaje de entrada menos voltaje en Y, ¿no? Despejando para hallar voltaje en X. Esto va a ser 15 menos 2.5. Esta respuesta de aquí, no sé para cuál es, ¿no? Para cuál de los tres ejercicios. No es 100, es 10. No sé. Ajá, es 10. No, pues, ya decía yo. ¿Por qué nadie me corrigió eso? 20 más 10. Y esto es por 15. Esto es 10. 10 voltios. Menos 10 es 5, claro. A ver. 10 menos 15, 5 voltios. Que es la respuesta, ¿no? 5 voltios en X, 10 voltios en Y, que es esto de acá. Y ya está el inciso A, ¿no? Eh, Perdón, no, bueno, igual debería usar mis lentes en realidad. No, le puse 100, van a disculpar. ¿Se entiende, no? Lo peor es que se ve como 100, sí, se ve como 100, van a disculpar eso. Es 10. Ok. Eso es divisor de voltaje, ¿bien? Así lo tienen que aplicar siempre. Pueden tenerlo a mano, el genérico, para guiarse, para hacer los ejercicios. El inciso B hagamos una vez. Sí. No hay lasaña, me quiero no prender su horno. Solo hay milanesa, milanesa exacta de pollo. Milanesa y salsa de pollo. Según las fotos, milanesa es blanca. Esto. Milanesa. Milanesa. Ya van a disculpar. Lo siento, es mi almuerzo. Ya, inciso B, ¿no? Me voy a hallar el voltaje inicial, ¿no? El voltaje inicial y el voltaje en este punto aquí, ¿no? Me parece. Y el voltaje aquí, podría hallarlo.
La respuesta me dice aquí 5.625 voltios. Vamos a ver de dónde sale eso. Okay. Yo sé que por divisor de tensión... se puede. Okay, vamos a ver. El voltaje de salida, habíamos dicho divisor de tensión, es la resistencia 2 sobre resistencia 1 más resistencia 2 por el voltaje de entrada, ¿no? Comparemos ahora con lo que tengo. Tengo el voltaje, lo que sería aquí, ¿no? Por el divisor de tensión, que el resultado va a ser 3 voltios. Tengo el valor de resistencias. Puedo hallar entonces el voltaje de entrada, ¿no? Puedo despejarlo. El voltaje de entrada va a ser R1 más R2 sobre R2 por el voltaje de salida. Ahora, las resistencias las conozco. Es 7 ohmios más 8 ohmios sobre la resistencia 2 es la de 8 ohmios multiplicado el voltaje de salida, que para mí son los 3 voltios, ¿no? ¿Se entiende, no? He vuelto a hacer la comparación con el divisor de voltaje genérico. Voy a hallar entonces ese voltaje de entrada. 7 más 8 dividido 8 multiplicado por 3 es 5.625 voltios, ¿no? Que es el resultado de este del inciso B, que solamente me pedía hallar eso de ahí. Una milanesa, un silfancho. Quería lasaña y no prendieron su horno. ¿Se entendió? No, a ver, ya volvamos al ejercicio. ¿Se entendió esto de aquí, no? Cómo hallar el B. Siempre yo teniendo en mente el voltaje, el divisor de voltaje genérico, ¿no? En el que esto es B sub 0, esto es B sub I, y esto es R1 y esto es R2. Pueden tenerlo a mano, como les digo, para hacer la comparación y ir haciendo, ¿no? La C, vamos a la C, que creo que podemos hacerlo aquí mismo, ¿ya? Ok, tengo voltaje de fuente. Este igual es regalado, ¿no? Porque aquí tengo este de aquí, estos 2 voltios, ¿cuál sería en el divisor de tensión? El voltaje de salida, ¿no? Este es el voltaje de entrada. Resistencia 1, tengo que despejar resistencia 2. Vamos a despejar. Mi fórmula genérica me dice esto. Por el voltaje de entrada. Ahora, yo lo que quiero es la resistencia 2, ¿no? Voy a tener que ir haciendo un despeje. Voltaje 0 sobre voltaje I es igual a resistencia 2 sobre resistencia 1 más resistencia 2. Puedo separar esto, ¿no? Resistencia, no, en realidad no puedo. Separar el denominador no puedo. No me quedar de otra que traer este acá arriba. Resistencia 1 más resistencia 2. Quedarme aquí con resistencia 2 y separarlo para cada uno. Resistencia 1 por voltaje sub 0 más voltaje I más resistencia 2 por voltaje sub 0 sobre voltaje I es igual a resistencia 2, ¿no? Pura aritmética estoy aplicando. ¿Cuál tiene resistencia 2? Este de la derecha, ¿no? Este lo voy a dejar solito. Resistencia 1 por voltaje sub 0, voltaje I, va a ser igual a resistencia 2, voltaje sub 0, voltaje, este va a ser negativo, porque lo he trasladado del miembro izquierdo al miembro derecho, más resistencia 2. Puedo factor común resistencia 2 y me quedaría 1 menos la fórmula que haría que la resistencia 2 sería la resistencia 1 por el voltaje 0, el voltaje I sobre 1 menos voltaje 0, voltaje I. Espero haberlo hecho bien. Vamos a hacer los cálculos, reemplazar numéricamente y debería darnos. La resistencia 1 son 10 ohmios por el voltaje de salida, que es 2 voltios, dividido el voltaje de entrada, que son 12. Arriba me quedaría 1.66667, ¿ok? Lo estoy haciendo por parte. Abajo es 1 menos el voltaje de salida, que son 2 voltios, sobre el voltaje de entrada, que son los 12,
0.833333. Si hago la división entre esos dos, 1.666667 dividido anterior, me sale 2,00004, pero es porque no tomé todos los decimales en la parte de arriba. Esto prácticamente yo lo puedo dejar en 2 voltios, ¿no? Si hay más de 4 cifras significativas, ceros, ¿no? Ustedes pueden descartar este último. Quizás si en vez del de arriba, el de abajo no hubiesen tomado todos los decimales, les saldría 1.999999998, por ejemplo, algo así, ¿no? Pero bueno, ¿cuál era la complicación de este ejercicio? Hacer el despeje, ¿no? Sé que lo hice muy rápido, quizás no me siguieron, o los que son capos en... 2 ohmios, perdón, sí, perdón, estas son resistencias. Gracias. 2 ohmios. Si me sigue, es un despeje, ¿no? Puedes ir a la parte A del ejercicio 5 para sacarlo siguiente. Bueno, okay. Espero que se haya entendido, ¿no? A ver, sé que algunos pueden estar pensando, perfecto, el Auxi me está haciendo el práctico, ¿no? Y yo lo único que quiero es presentar el práctico y listo. Lo cual está bien, no me quejo. Pero lo importante realmente sería que de verdad entiendan cómo se hacen los ejercicios. Vamos al 6A. El 6A. Sí, hagamos el 6A. Estos son... ¿Qué dice? La orden calcule por divisor de corriente los parámetros señalados. Ya. Divisor de corriente entonces. Decía, vamos, andate al 5A. A del ejercicio 5. ¿Cuál era ese? Sí, podemos... Está bien. ¿Cuál es la pregunta, no? Aquí. Esta. No saquen capturas, les voy a pasar las diapositivas, por si acaso. Así que no hay necesidad. No hay lío. La cosa es que me estén entendiendo y que me pregunten cosas que no entiendo. ¿Ya? ¿Qué pregunta tiene el compañero sobre esta parte? Para sacarle captura, no había leído eso. No. No, yo se los paso. Lol. Bueno, sigamos. Ahora ya hicimos divisor de tensión, ya queda claro. Ahora vamos a hacer divisor de corriente. Voy a copiar los 3 de una vez. El divisor de corriente, la fórmula es la misma, por si acaso. ¿No? Control V. Ahí no, la orden es que por divisor de corriente hallar los valores de corriente que están designados aquí, ¿no? Ahora, entonces aplicamos la fórmula primero, la genérica de divisor de corriente, ¿no? Vamos a hacer lo mismo, vamos a usar la genérica, vamos a ir comparando con lo que tenemos y ubicando qué es cada cosa. ¿Ok? El divisor de corriente genérico es el siguiente. Yo tengo una fuente de corriente, en este sentido. Tengo resistencias en paralelo. ¿Okay? Tengo una corriente de entrada, voy a tener 2 corrientes, ¿no? De salida. Pero divisor de corriente como tal, me permite hallar cualquiera de las dos. ¿Okay? Vamos a llamarlas a esta I1 y a esta segunda I2. ¿Okay? Esta, por supuesto, resistencia 1 y resistencia 2. ¿Qué me dice el divisor? Que la corriente a través de la trama 1 va a ser la resistencia 2 sobre la resistencia 1 más la resistencia 2 multiplicada la corriente de entrada. Y la corriente por la rama IR2 va a ser la resistencia 1, ahí es donde cambia la fórmula, abajo es lo mismo porque es una suma, multiplicada la resistencia de entrada, ¿no? Ahí. Más bien solo puso de 2. ¿Sí? ¿Sí? Con esto ya podemos hacer estos ejercicios. Hagamos el A. Podemos hallarnos las dos, y de X, porque para mí y de X, ¿cuál va a ser? I1, ¿no? I1. La resistencia 2, ¿cuánto es para mí? Es 2 ohmios sobre 3 más 2 multiplicado la de entrada, que esto es lo mismo que si yo tuviera aquí la fuente, sí, ¿no?
es la misma corriente a la que circula por ahí, pues es de 5 por 10 a la menos 3 amperios. Ok, nada nuevo. En el paseo va a poner de 6 así, de genial es el ingeniero. No. No, o sea, divisor de corriente y divisor de tensión solamente sirven cuando tenés así, ¿no? Dos resistencias, a lo mucho. No sirve para más resistencia, por si acaso. Que no creo. Retira, no, nadie retira. Ok, 2 sobre 3 y 2 son 5, multiplicado 5 exponente a la menos 3. Me sale 2 por 10 a la menos 3, ¿no? 2 por 10 a la menos 3 amperios. Eso es, como me dice la respuesta del ejercicio, 2 miliamperios, ¿ok? Y por lo demás sería lo mismo. El B va a ser hacer un despeje de la corriente total. No pueden hacer, en este caso sería con la de R1, el dato que me da. ¿Quieren hacerlo o lo pueden hacer ustedes solitos? Yo creo que pueden hacerlo ustedes solitos. El C, que me pide allá resistencia G de X. Ya, hagamos el C entonces. El B estoy seguro que pueden hacerlo ustedes. Confío en ustedes. Ok. Me fijo, ¿no? Tengo corriente, ¿qué tengo? ¿No? Tengo la de entrada, tengo una resistencia. Creo que aquí tengo que hacer igualación. No, me parece que es eso lo que me está pidiendo. Sí. A ver, vamos analizando. Esta 6 amperios es la corriente 2, ¿no? Esta sería la resistencia 1, esta sería la resistencia 2 y esta es la corriente de entrada. No sé por qué le llamé I sub 0, ¿no? I sub 0 es de I out, que es salida, perdón. Bueno, quedémonos con eso, ¿no? Para no chiparlo, I 0. Ok. ¿Qué fórmula me permite hallar la resistencia 2, no? La segunda, ahora que lo pienso, porque tengo la corriente de entrada, tengo la corriente a través de 2, tengo la resistencia 1, de aquí tendría que despejar la resistencia 2. Si se dan cuenta es lo mismo que el de acá, porque la fórmula es la misma. Solamente que en vez de voltaje voy a colocar corriente. ¿Se dan cuenta? ¿O quieren hacer el despeje todo de nuevo? Esta fórmula es la misma que esta fórmula, solamente que en vez de voltaje es corriente. No es diferente, bueno, no es la misma, porque que aquí sea R1 o R2 es irrelevante, porque aquí abajo igual tengo R1 y R2 como suma. Van a ver, voy a copiarlo, esta misma fórmula de aquí, pero cambiando valores de corriente y resistencia y van a ver que es la misma. No, bueno, sí, pueden practicar. En el espejo ustedes para esta de la corriente y tienen que llegar a esta fórmula, pero con corrientes, ¿no? I0, I2, I0, I2 sería. Practican. Ya. Si no pueden, mañana que nos vamos a volver a ver, los que no puedan, no me preguntan, me chipé en esta parte, etcétera. Pasemos a la siguiente. ¿Qué más tenemos aquí? Ya llegamos al método, a lo de mallas y toda esta asquerosidad. Hagamos. A ver, que no es difícil, es tedioso. Ese es mi problema, entre comillas. Ya. Aplicando adecuadamente las leyes de Ohm y Kirchhoff para determinar los valores I de X y V de X en cada circuito. Aquí no nos dice las leyes de Kirchhoff, es decir, podríamos hacer por malla. Normalmente prefiero yo trabajar por malla porque es más sencillo, es más largo, es cierto, es más largo, hay ejercicios como les dije que se hacen de manera muy automática, muy rápida. Pero hagamos por malla. Ya, hagamos por malla. Y mañana podemos repetir estos mismos ejercicios por nodo si quieren. Ok. Esto me pide hallar el voltaje sobre esta resistencia de 20, entiendo, ¿no? Porque esta es una fuente de corriente que igual me pide hallarla. Y el voltaje sobre esta resistencia de aquí. ¿Ok? Yo podría hallar por el método de mallas, ¿no? Como digo, hacer 3 mallas y hallar este valor de corriente.
Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a llamarle a cada una malla 1, una malla 2 y una malla 3. Okay. No veo necesidad de hacer supermalla. Supermalla sería, por ejemplo, en realidad no hay necesidad. Supermalla se hace cuando yo quiero eliminar una fuente. Creo que eso lo vamos a ver incluso. No veo que sea necesario hacer supermalla en ningún caso. Bueno. Y el otro por no. De formas, dos formas, mallas y no. Vamos a hacer ahorita por mallas y después hacemos por no. Creo que por no sería instantáneo. Bueno, ni modo. Vamos por las dos formas. Ok, la malla 1, analicemos la malla 1. La malla 1 tiene voltaje, resistencia. Habíamos dicho que todo lo que entrega voltaje tiene que ser igual a todo lo que consume voltaje, ¿no? Hagamos. En un lado voy a colocar lo que entrega voltaje. Lo único que entrega voltaje en la malla 1, que es estos tres componentes de aquí, es la fuente, ¿no? La fuente de 60 voltios. Como aquí me está mostrando incluso, o sea, ya habíamos dicho que yo definía un sentido para la corriente. Normalmente siempre es el sentido horario, ¿ya? Siempre. Entonces fijemos, ¿no? Del negativo al positivo fluye la corriente, por eso lo dejo como positiva la fuente, 60 voltios. Sería ¿qué valor de voltaje tendría esa resistencia? Sería 8 por la corriente que la atraviesa, que yo debería llamarla I1, ¿no? Ahorita vamos a reemplazar. Más 10 ohmios por esta resistencia está compartida entre dos mallas, ¿no? Aquí tenía que ser la malla 1, la malla que estoy usando se queda como positiva, es decir, I1 menos I2. ¿No es verdad? Es así como les enseñé, ¿no? Ahorita no sé por qué me acaba de dar un lapso, no me acuerdo si era I2 menos I1. Qué buen lapso mental me acaba de dar, ¿eh? Era así, ¿no? Era la corriente que pertenece a la malla menos la corriente que no pertenece a la malla. Wow, qué raro, de verdad que me acabo de olvidar. Y esa vez que les enseñé esto, que ya hicimos un ejercicio, lo tenía muy claro en mi cabeza. Vaya. Podemos trabajar así. En el caso de que yo esté mal, lo único que va a cambiar va a ser que el sentido de la corriente va a estar mal, ¿no? Por lo demás, si trabajo de esta manera, me va a dar, numéricamente me va a dar lo mismo. Creo que incluso tengo los resultados. No, aquí no tengo resultados, pero bueno. Okay. 8 por I1 más 10 por I1 menos I2, ¿no? Aquí tengo pero una ayuda que me dice, ya tengo yo la corriente de I1, que es 5 amperios, me la indica acá, que es la corriente que atraviesa a esta rama de acá, a esta rama, porque por aquí va a ser una diferencia de corrientes entre la corriente 1 y la corriente 2. ¿No? Primero I1, gracias, no sé, a veces me vienen lapsos mentales. Puedo reemplazar yo entonces I1, ¿no? De nuevo, fíjense aquí, ya la conozco, es la corriente que atraviesa esta rama. No incluye esto, porque yo sé que esto de aquí, esta corriente, va a estar dada por esta diferencia. Pero I1, yo sé que va a ser entonces 8 por 5 amperios, ¿no? Este resultado me va a dar en voltios porque es resistencia por corriente, más 10 por 5 menos I2, ¿no? Entonces 60 voltios. De nuevo, no creo que no usan valores aquí para no chiparse y quedarse con los números. Vamos a hacer eso igual. Okay. 40 más, de una vez separémoslo. 10 por 5, 50. Menos 10 por I2. Y puedo sacar incluso I2 de aquí directamente, ¿no? Ahora que me doy cuenta, 60 es igual a 90 menos 10 I2. 60 menos 90, que lo voy a pasar el 90 al otro lado. Esto me va a dar menos 30, es igual a menos 10 I2.
El menos 10 lo paso al otro miembro y me va a quedar negativo con negativo, se va a volver positivo y 30 sobre 10 es 3. ¿Ok? Y 2 igual a 3. Entonces ya tengo la gran ayuda que ha resultado que ya me llega en esta corriente, ¿no? Tengo la corriente 1, tengo la corriente 2, que es 3. Es decir, que en esta rama de aquí, que esta es la corriente I2, esta rama, aquí está I2. Bueno, y atraviesa esa resistencia. Bueno, analizo malla 2. Entonces, malla 2 no tengo componentes activos, ¿no? No tengo fuentes. Esto va a ser 0. Tiene que ser igual a la resistencia 1, ¿no? Que es 10 y 2 menos y 1, ¿no? Porque ahora ya estoy en la malla 2, es la malla donde estoy menos la malla que falta, ¿no? Esta resistencia. Más sería 4 la resistencia, que es esta resistencia de aquí, que está multiplicada por I2, más 2, que está multiplicado por la corriente 2, menos la corriente 3 sería esta, ¿no? 0 entonces va a ser igual a, ya conozco, pero yo I2 e I1. I2 es 3 e I1 es 5. Esto I2 es 3 más 2 sobre I2 es 3 menos I3. Esto va a ser igual a 10 sobre menos 5 más 3 menos 2 por menos 2 más 4 por 3, 12 más, esto va a quedar 6 positivo más y menos menos 2 y 3. ¿Ok? Esto va a ser menos 20 más 12 más 6 menos 2 y 3. Menos 20, más 12 más 6 más 18. Menos 20 más 18 menos 2 menos 2 y 3. Este menos 2 lo puedo pasar al otro miembro a como sumar, queda menos 2 y 3. Y si realizo la división, esto me va a quedar menos 1 es igual a I3. Es decir, esta corriente de aquí, que yo definí en este sentido, es menos I3. Pero a mí me dice la imagen, ¿no? Porque esto de las corrientes son corrientes que yo defino, imaginarias, ¿no? El sentido imaginario de la corriente se llama. Luego me fijo en el circuito. El circuito me dice que esta corriente que pasa a través de esta rama, que es I3, en realidad tiene que ir en ese sentido hacia arriba, ¿no? ¿Qué significa eso? Que esa corriente IX va a ser menos la corriente I3 que yo hallé. La corriente I3 es la corriente que atraviesa esta rama de acá. ¿Cuánto va a ser esa entonces? IX va a ser menos 1 y X va a ser 1 amperio, ¿no? Ya para dejarlo con su unidad. Me faltaría el voltaje, ¿no? El voltaje en este punto, yo entiendo que es en este punto de aquí, ¿no? En estos dos puntos. ¿Por qué no puede ser entre estos dos? Es lo mismo en realidad, ¿no? Pero como aquí está la fuente de corriente, no es correcto hablar de un voltaje aquí, sino que yo hablo de un voltaje sobre la resistencia. Al fin y al cabo, este voltaje se va a distribuir sobre toda esta línea. ¿Cuánto sería entonces? Ya tengo el valor de la corriente. Yo lo único que tendría que hacer sería sobre esta resistencia, ¿no? Ahora, cuidado, sobre esta resistencia, vamos a hacerlo así. Voltaje igual a resistencia por corriente. La resistencia es de 2 ohmios, pero la corriente que lo atraviesa este es ¿cuánto? ¿No? Es I3, ¿ok? Que va así para allá, que entra allí. E I2 que yo puedo seguir definiéndolo que entra de esta manera, ¿no? Para acá. Entonces, o puedo hacerlo igual por mallas, como lo está haciendo, ¿no? ¿Dónde está aquí? Esto es un valor de voltaje. ¿Dónde está? 2, malla 2, esta parte, ¿no? Esto es un valor de voltaje.
Me dice entonces que es 2 por I2 menos I3. 2 por I2, que es 3, menos I3, que ahora yo ya sé que es positivo, 1. Menos 2 por 3 menos 1 es 2, 4 voltios. ¿Ok? Y este es el voltaje X que está sobre esta resistencia. ¿Se entiende? No, he aplicado ley de Kirchhoff de voltajes porque he hecho por mallas y apliqué ley de Ohm. No, hagamos el inciso B. Creo que lo voy a copiar solito, este ejercicio. Mira, ya estoy con ustedes ya cuánto, 2 horas. Llevamos 2 horas, creo, ¿no? Aquí, vamos a ver si se puede hacer por nodos esto, por ejemplo, ¿no? Hagámoslo por nodos. ¿Qué me pide ayer? Me pide hallar la resistencia A, la corriente X y el voltaje X. No, creo que sigue siendo mejor hacerlo por malla. Cuando tengo que hallar tantas variables así, es mejor hacerlo por malla, la verdad. Aún trabajemos con malla todavía. Malla 1, malla 2 y malla 3. ¿Ok? Aparte que vamos a tener que hacer varias formulitas acá para hallar estos valores. Ok. De nuevo, no defino mi sentido de la corriente, las mismas para acá, para todas las mallas, y analizo. Malla 1, tengo fuentes de voltaje, sí, tengo 60, tengo alguna otra fuente, no, es igual a la resistencia A, que va a estar atravesada por la corriente 1 menos la corriente 2, ¿no? La corriente 1 menos la corriente 2. ¿Puedo hacer algo más? No, porque no tengo ninguno de estos datos. Vamos a la malla 2. La malla 2 va a ser la resistencia, no hay nada que me entregue voltaje, entonces es 0, igual a la resistencia A, que en este caso, ¿no? Ahora cambia el sentido, esto va a ser I2 menos I1, más, tengo la resistencia de 6 ohmios, que va a estar atravesada por la corriente 2, que fíjense que la corriente, dejémoslo así, I2 menos I3, ¿no? I2 menos I3. Y en la malla 3, ¿qué voy a tener? En la malla 3 tengo Bx, pero fíjense que Bx va hacia allá, entregaría corriente en este sentido, ¿no? De negativo a positivo. Como yo estoy trabajando en mallas en este sentido, yo le doy a esta fuente, le digo que es menos Bx, ¿no? Va a ser igual a la resistencia 1, que son 5 ohmios, por la corriente que la atraviesa, que en este caso sería I3, ¿no? En este sentido que yo definí. Veo que aquí me está dando una corriente en este sentido hacia allá, entonces yo voy a decirle que esta es negativa, menos 12. ¿Ok? ¿Se entiende, no? En mallas yo tengo que hacer caso al mi sentido de corriente que yo definí. Y todos los demás datos los voy analizando tomando en cuenta este sentido de la corriente mío. ¿Ok? Ahora que lo veo, creo que sí, por no sería más rápido, pero a ver. Esta resistencia más la resistencia 6 nuevamente, esta vez multiplicado por la corriente I3, que ya la conozco, la corriente I3, ¿no? Es 12 amperios, es la corriente que está circulando por toda esta rama. Como va contrario al sentido que yo me definí, va a ser entonces menos 12 amperios. Menos, ¿no? Esta corriente I2 que no la conozco, menos I2. Vamos a ir evaluando las fórmulas que puedo evaluar. Esta en I3, por ejemplo, menos Bx es igual a 5 por menos 12, menos 70, si no me, menos 60. Menos 60 más, de una vez calculo, ¿no? Menos, más por menos 6 por 2, 12, 6 por 1, 6, menos 72. 6 por 12,
más por menos negativo, más por menos negativo, nuevamente 6 y 2. Menos Vx va a ser igual a menos 60 menos 72 menos 132 menos 6 y 2. Ahora bien, pero sigamos viendo por aquí. La resistencia A y todo esto acá. A ver, analicemos qué puedo usar yo de acá. Y X va a ser I3 menos I3 más I2. A ver, a ver, a ver. Menos Bx menos 132 menos 63 I2. No tengo nada con lo que pueda reemplazar. I3 aquí podría cambiar a su valor, que es menos 2 amperios. De ahí no podría hacer nada más. RA I1 menos I2. Supermalla para eliminar una de estas variables. RA podría eliminarla. A ver, ¿cómo sería esto? Bx, 5 ohmios, 2 amperios. Podría hallar este valor de Bx. ¿Puedo? Sí. A ver. Tengo corriente, tengo resistencia, puedo hallar el voltaje sobre esta resistencia de aquí, ¿no? Es decir, el voltaje aquí en este punto, llamémosle voltaje A, obedece a la ley de Ohm, por supuesto, es resistencia por corriente. Resistencia de 5 ohmios multiplicado por una corriente de 12 amperios, esto va a ser 5, 50, 60, ¿no? 60 voltios. Ahora, aquí hay 60 voltios, ¿no? Estaría en este sentido, en este caso, esta polaridad, porque recibe corriente de esta fuente en este sentido por positivo a negativo. Ahora, ¿qué habíamos dicho sobre el voltaje, ¿no? Este voltaje que está aquí consumiéndose, este voltaje de aquí se va a repetir en cada punto de este paralelo, ¿no? En cada punto de este paralelo se va a repetir ese voltaje. O sea que yo ya tengo en realidad V de X. V de X es 60. Lo malo es que no tengo resistencia A luego para hacer esta comparación. Y de X, que necesito hallarlo, según mi malla, es I2 menos I3. Tengo I3, no tengo I2, y tampoco hay manera que yo lo pueda hallar por aquí. Así puedo. RA, aquí 0 igual a RA, I2 menos I1, más, esto lo voy a reemplazar 6, I2, no lo conozco, pero conozco I3. ¿Cuánto valía I3? Según mi malla, ¿no? Ya había dicho que este valor de corriente era negativo, es menos 12 amperios. 0 es igual a RA, I2 menos I1, más 6 I2
Esto menos por menos se va a hacer más. Todo aquí. De una vez mono en más. Más por más es más. 6 por 12 es 70. Y 6 por 1 es 6. 6 por 12 es 72. Esto yo quisiera dejarlo de la siguiente manera. RA por I2 menos RA por I1 más 6I2 más 72. Este 72 que está solito lo voy a pasar al otro miembro, menos 72. Voy a agrupar los RA, ok. RA es I2 menos I1 más 6, ¿no? I2. Tengo menos 72 es RA sobre I2 menos I1 más 6 y 2, perdón. Aquí me faltó más 6 y 2. Entonces se puede agrupar, pues, ¿no? Esto es RA, 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 RA. Wow, hoy ha sido largo este ejercicio. RA, 6 y 2. Puedo agrupar y 2. Eso es lo que puedo hacer. Esta voltaje se va a quedar ahí. Y ahí, ya, 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 ya. A ver. Ok, no. A ver, yo igual creo que me voy a chipar más aquí con esto. Ya, creo que es suficiente por hoy. Yo igual tengo que analizar varios ejercicios para poder explicárselos a ustedes mejor. Ahorita no sirve de nada que yo me ponga aquí a pensar. Aparte que ya deben estar cansados, ¿no? Hemos estado aquí desde las 10, me parece. Yo creo que 2 horas y tanto ya es suficiente. ¿Qué nos faltaría, no? Nos faltaría este ejercicio y estos últimos 3, ¿no? Y claro, tengo que analizar, les dije, este segundo. Entonces, eso lo vamos a hacer mañana, porque se los debo, creo, ¿no? Tengo que hacerlo porque no les he enseñado ni uno de estos del 8. ¿Ya? Dejémoslo para mañana. A ver en qué hora podría ser que les dedicaría a ustedes. Yo tengo clases en la mañana. En la tarde, ¿no? Creo que es lo mejor. En la tarde, ¿a qué hora quisieran? Aprovechando que ya están aquí la mayoría. A las 4. Sí, a las 4. Por mí me parece bien. A las 4. A las 4. A las 4 sí me da tiempo a mí a analizar estos ejercicios. ¿Ya? Y ya tenerlos bien claros para poder explicárselos. Y bueno, eso nos quedaría hacer, ¿no? El inciso B, al menos voy a hacer, quizás haga el 3 del 8, ¿no? Que es el más complicado, porque los otros dos están relativamente simples. Que me pilla ya aquí en este para empezar. Si me da todos los valores, resistencias, corrientes, que me pedirá voltajes, me imagino. Bueno, vamos a ver qué pide, ¿no? Y nada, y hacer este de resistencias de acá. Quedémonos ahí entonces, chicos, mañana.